¿Qué tal? Ya estamos nuevamente para ver el tema de distancia entre dos puntos. En esta ocasión tenemos aquí un planteamiento de un ejercicio que me dice determina la distancia entre los puntos A, que me da una coordenada 3,2. Ya en el video pasado aprendimos a localizar las coordenadas, y el punto B 7,6. O sea, son dos puntos que voy a localizar en el plano cartesiano, y una vez que los tenga, tengo que encontrar la distancia entre esos dos puntos a través de una fórmula que ya está planteada y que la vamos a poner aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo que ya sabemos, localizar el punto A 3,2 y el punto B 7,6. Entonces, habíamos dicho que estos puntos se refieren, el primer número, a la coordenada X siempre. Eso lo deben de recordar y tenerlo como regla. El primer número es siempre la coordenada X y el segundo será la coordenada Y. Aquí no está marcado, pero recordemos que habíamos visto en el tutorial pasado que el eje de las X es el eje horizontal, entonces le voy a poner su nombre, eje de las X, y el segundo eje, o el eje vertical, es el eje de las Y. Entonces, tengo la coordenada 3,2, sería 3 en X y 2 en Y. ¿Cómo son positivos los dos números? Voy a contar hacia la derecha y hacia arriba. Cuento 3 primero, 1, 2, 3, me encontraría aquí, y ese punto se va a localizar con dos unidades en el eje de las Y hacia arriba, 1, 2 y 1 estas coordenadas, 3 en X, 2 en Y. Así de simple, ya localicé el punto A, 3,2. Muy importante cuando localicemos puntos y los anotemos, identificarlos y ponerles su coordenada, porque luego a veces solamente ponen el punto y no le ponen ni nombre ni coordenada, y entonces no se puede identificar a qué coordenada se refiere. Y luego me dice el punto B, 7,2. Entonces, el primer número es la coordenada X, siempre, recordemos, y el segundo la coordenada Y. Entonces, 7 en X, 6 en Y. Cuento en X7 primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en Y voy a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este punto lo uno con este. Y aquí tengo la coordenada B, 7,6. Y me piden encontrar la distancia entre esos dos puntos. Es decir, voy a mover este valor. Lo voy a poner aquí. La coordenada A, 3,2. Y la coordenada B, 7,6. Y esta línea, que sería la distancia que los une, es el valor que me están pidiendo conocer. Eso lo vamos a hacer a través de una fórmula muy sencilla. Si ustedes recuerdan un poquito de lo que vimos el semestre pasado y le piensan un poco, se van a dar cuenta que esto se puede resolver con los conocimientos que ya tienen, porque esta es una diagonal y aquí se forma lo que sería un triángulo. Y si ustedes analizan este ejercicio, hay manera de saber esta distancia, y en un triángulo rectángulo, esta línea diagonal es la hipotenusa y la podemos conocer con una fórmula que ya sabemos. De hecho, la fórmula que vamos a plantear ahorita es una fórmula que surge a través del teorema de Pitágoras, que es esa fórmula, pero es una fórmula adaptada para trabajar específicamente con coordenadas, que es de mucha más utilidad cuando hablamos de sistemas de cómputo y de muchas configuraciones que se manejan en muchas ingenierías. Bueno, eso nada más era como antecedente para que ustedes tuvieran un panorama y una idea de dónde surge todo esto y cómo viene progresando. Pero a continuación voy a reacomodar los esquemas en el pizarrón para hacer espacios y aplicar la fórmula ya directamente a través de la fórmula de distancia entre dos puntos de la geometría analítica. Bueno, entonces vamos a reacomodar las cosas en el pizarrón de la siguiente manera. Bueno, ya quitamos el texto del pizarrón,
ustedes ya lo deben de haber copiado, y dejamos solamente la gráfica y la fórmula que vamos a aplicar, que es lo importante. En este caso, la fórmula de distancia entre dos puntos, que dice lo siguiente: la distancia es igual a la raíz cuadrada, y aquí me da unas variables que se identifican como x2 y x1. Y ahorita vamos a ver en qué consiste, porque esa es la clave para resolver los ejercicios. Dice la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Se acuerdan que les había dicho que esta fórmula es una fórmula que surge del teorema de Pitágoras? Si ustedes recordarán, en el teorema de Pitágoras, cuando nosotros teníamos que sacar la hipotenusa de un triángulo, usábamos esta fórmula. C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, donde C era la hipotenusa, que en este caso se marca como D porque es la diagonal, y A y B eran los catetos, que aquí se marcan como A y B, pero que acá, si ustedes observan, es exactamente la misma fórmula, nada más que dice x2 menos x1. ¿Por qué? Porque si yo tengo este valor de x, que es toda esta distancia, que es mi primer x, y le quito este valor de esta x, me queda solamente esta distancia, que sería la hipotenusa. Entonces, básicamente, estamos aplicando la misma fórmula, pero usando coordenadas. Ok, vamos al procedimiento, que es muy sencillo si lo sigues paso a paso tal como lo vamos a indicar. Primero, tengo que identificar x2 y x1. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo mi coordenada A. Dijimos que todo punto se identifica por una coordenada en x y una coordenada en y. Entonces, esta coordenada es x y la segunda coordenada es y. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ponerle el nombre, x y y. Lo mismo en este punto como en el punto B. X y y. Así de sencillo, simplemente ponerles los nombres. Ahora, hay una coordenada xy que va a ser la 1 y hay una coordenada xy que va a ser la 2. Aquí es indistinto, tú le puedes poner 1 a esta y 2 a esta, o al revés, y el resultado te va a dar exactamente lo mismo. Lo único que sí es condición es que la coordenada 1 va a tener x1 y y1, y la coordenada 2 va a ser x2 y y2. Si tú a esta le pones 2, va a ser x2 y y2. Si a esta le pones 1, esta va a ser x1 y y1. Un error muy común que cometen y que tú debes de evitar es que le pongas aquí x1 y y2. Eso está mal. Si este es x1, este es y1. Así de sencillo, y eso es todo el cuidado que debes de tener. Ok, ya dijimos que es indistinto el orden, pero yo te hago una recomendación. Ponle el número 2 a la coordenada que tenga valores más grandes. En este caso, 7 y 6 son valores mayores a 3 y 2. Entonces voy a buscar que esa coordenada sea la coordenada x2, aquí lo voy a poner, y2. O sea, esta va a ser la coordenada 2 y esta va a ser la coordenada, entonces 1, que tendría valores x1 y y1. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas esta resta, x2 menos x1, si tú al número más grande le quitas el número más pequeño, vas a trabajar principalmente con números positivos. Y eso va a evitar confusiones en caso de que tú tengas algún problema con manejar números negativos. Pero independientemente de eso, si tú manejas a la perfección los signos positivos y negativos, no importa con cómo los acomodes, al final vas a llegar al mismo resultado. Solamente es una recomendación para simplificar un poco el trabajo y que sea más fácil de procesar. Bueno, entonces vamos a hacerlo de esa manera, y entonces lo que seguiría simplemente es colocar estos valores en la fórmula, y es lo que voy a hacer. Distancia es igual a la raíz cuadrada de, y entonces en el primer paréntesis tengo x2 menos x1. ¿Cuál es x2? La busco aquí y tengo que x2 equivale a 7 unidades. Entonces voy a poner 7 menos, importante conservar este signo, y luego el valor de x1, que sería este, que vale 3.
En este punto es muy importante decir una cosa, aunque aquí no se da el caso, pero en otros ejercicios puede suceder. Si este valor de 3 fuera negativo, tú tienes que conservar este menos, que es de la fórmula, pues tendría menos, y luego el valor negativo que tuviera el número que vas a colocar ahí. O sea, tendrías un número negativo 2 veces. Tendrías que trabajarlo entre paréntesis, pero bueno, no es el caso. Probablemente en un ejercicio más adelante hagamos un caso de ese tipo. Entonces, x2 menos x1 al cuadrado, ya quedó sustituido, más, y luego en el siguiente paréntesis sería y2 menos y1. y2 lo busco aquí y encuentro que y2 tiene un valor de 6, y luego el signo menos de la fórmula, y el valor de y1 que tiene un valor de 2. y1 vale 2. Y todo esto debe de tener raíz cuadrada, y esto que está entre paréntesis va al cuadrado. Sencillo, ¿no? Continuamos con el siguiente paso. Simplemente fue colocar los números donde van. Distancia es igual a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, aquí hago la resta, 7 menos 3 sería 4. Ya simplifiqué esto y recordemos que va al cuadrado. Más, abro el siguiente paréntesis, 6 menos 2 sería 4 también. Y esto también hay que ponerle su cuadrado, y la raíz cuadrada, igual que arriba, abarca todo. Continuamos, hago estas operaciones. Distancia es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, es 4 por 4, que sería 16. El cuadrado, recordemos que es la cantidad de veces que el número que está en el paréntesis se multiplica por sí mismo. Entonces 4 al cuadrado es 2 veces 4 por 4, que es 16, y luego más, y en el otro lado también 4 por 4, 16. Cierro el paréntesis, y finalmente la distancia, voy a continuar acá arriba. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 16 más 16, que serían 32. Entonces el resultado final es la raíz cuadrada de 32. Sencillo, ¿no? Si tú tomas tu calculadora y quieres obtener un valor exacto, la raíz cuadrada de 32 nos va a dar 5.66. Pero en el caso, para los ejercicios que hagas en mi materia, para mí raíz cuadrada de 32 es un valor válido. En caso que no tengas una calculadora, lo anotas así en un examen y es perfectamente válido. Un resultado más exacto es 5.66. Así de simple es aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos de la geometría analítica. Recordemos ponerle nombre a las variables, colocarlas en la fórmula y desarrollarlas. Así de simple. Bueno, nos vemos en el siguiente video.